Hola, bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo están? Oigan, yo la verdad no creí que fuera capaz de hablar de Harry Potter porque como les comentaba desde un principio, son muchísimos temas los que se puede hablar de esta novela. Desde cómo está escrita, el universo que crea la autora o incluso la historia. Entonces, no me creía capaz. Y de hecho, o sea, reconozco que muchas personas han abierto un canal solo para hablar de Harry Potter. O sea, desde las historias o todas estas alternativas de cómo es el día a día de un mago que practica la magia. Entonces, en un mundo alterno donde no existe la tecnología o la electricidad, ¿qué soluciones mágicas le da a cada una de las cosas? Y sobre todo, por nosotros ya tenemos implementado el día a día en la casa, en el trabajo, todo lo que es la electricidad. Y entonces aquí la autora qué herramientas mágicas va a utilizar, pero básicamente es la varita mágica. Sin embargo, conlleva aprender transformaciones, encantamientos, manejar las pociones, y pues sobre todo también cómo son, por ejemplo, los pueblos, los campos laborales, los deportes, eh, comunidades mágicas, pueblos mágicos, las bromas, las tiendas, los hospitales. No sé si ya me estoy repitiendo, pero bueno. Entonces, aquí lo que se va a caracterizar la historia es que el libro 1 y todos los libros empiezan con la familia de los Dursley. De hecho, en la manera en que se desarrolla el número 1, no pensaría uno que se estuviera hablando de Harry Potter. Ya hasta más adelante vemos que Harry entra en escena y toda la historia gira alrededor de él, pero nos damos cuenta que la autora no está poniendo adultos aquí que estén dando acompañamiento a los niños, o sea, como que se sienten con ellos y digas, o sea, yo como adulto todo va a estar bien, a qué le tienes miedo, qué sientes, qué piensas, qué quieres, qué sueñas, qué planes tienes. No hay no hay este acompañamiento por parte de los adultos. Está Dumbledore, que es un personaje muy importante, muy imponente, lo que yo comentaba, omnipresente, porque como que él se entera de todo lo que hay en el colegio, como que nada se le pasa. Es una persona muy sabia, es este acompañamiento que las personas, niños, adultos, podríamos tener. Por ejemplo, como esta parte de psicología, esta parte de filosofía o esta parte de a lo mejor un consejero espiritual, el seguimiento que le da, pero desde el desapego económico, que no es que las personas con las que él habla y con las que les da ánimo no es un cliente, así de me vas a pagar una terapia y yo prolongo las terapias indefinidamente, no, sino que es una persona como un guía que les dice, mira, pues puedes hacer esto y esto otro. O bueno, por ejemplo, cuando le dice a Harry, nombra a Voldemort, porque como que nombrarlo le va quitando como el miedo, ¿no? O sea, ya desde ahí, porque Voldemort creó un nombre que es solo, bueno, ay Dios, estas moscas. Tom Riddle creó un nombre, Lord Voldemort, que tan solo pronunciar el nombre diera miedo. Entonces, él se basó en eso, o sea, lo número uno con lo que Voldemort luchaba, y ganaba a lo mejor mucha sumisión o era con el miedo precisamente. Entonces ya desde ahí esa era su estrategia. Entonces Dumbledore le decía a Harry, no, nómbralo, o sea, háblale por su nombre. Ay, a mí no me gusta mosquearme. Pero bueno, aquí donde está pues es cálido, es húmedo. Y entonces es normal que aquí haya mosquitos, moscas. Y más animalitos. De hecho, cantan. Y yo pregunté, ¿qué es ese animalito que canta? Me dicen, es un sapo. Un sapo. Y yo dije, ¿cómo? Yo pensaba que croaban. Pero muy bien la naturaleza por aquí. Todo. Estamos en la selva. Entonces, pero bueno, regresando a Harry Potter. Entonces se nota que la autora no está dándole seguimiento con adultos y también a lo mejor por eso muchos niños, adolescentes, jóvenes se sienten identificados porque esta parte donde tienen que abrirse camino, donde tienen como quieran sacarse las castañas del fuego, solucionar las cosas, o sea, de qué manera se enfrenta cada uno con sus miedos, con sus retos, con sus demonios, con sus enemigos o con sus amigos. Entonces, cómo se relacionan con otras personas. Y yo considero que
esa es como una parte de la estructura de la saga. ¿Qué otra estructura tiene? Como ya lo habíamos comentado en otros videos anteriores, desde el libro número 1 va agregando animales fantásticos. Está la clase de cuidado de criaturas mágicas, entonces la vamos a tener a partir del tercer año, pero desde el libro 1 empezamos a ver criaturas que son mágicas, que en el día a día no nos las encontramos, ¿no? Y también da sus descripciones. Y entonces unas son desde muy bonitas como los unicornios, como los escarbatos, me parece, como hay unas salamandras que prenden con el fuego, no, creo que sí son salamandras de fuego o algo así, pero también hay otros animales como el basilisco, como las mandrágoras, bueno, esas no son animales, mandrágoras, plantas, ese es otro tema. Pero sí hay, o sea, como las acromántulas, el perro de 3 cabezas, el floppy. Entonces, muchos animales que ya podemos ver en otros cuentos, lo que tiene la autora es que los mete como si con la convivencia con los humanos. ¿Cómo sería convivir con una acromántula? ¿No? Pues se los comen, o sea, ya no es como sigue siendo fantasía, pero ya no es como una caricatura, ya sería como aterrizarlo en el plano real de los seres humanos. También lo que les comentaba de las plantas, de hecho, anteriormente, bueno, el antecedente de la química, pues era la alquimia. Entonces, precisamente, se habla un poco de alquimia, pero creo que donde se aterriza más es en la clase de pociones. Y no solo eso, también Snape habla de la lógica, que a veces uno se enfoca mucho en lo mágico, pero deja a un lado la lógica. Y a veces algunas cosas se ganan por lógica, por el sentido común. Entonces, pues hay que usar ese sentido común. ¿Qué más? Bueno, pues en el libro 7 cambia un poco el panorama, porque estamos acostumbrados a que desde el libro 1 al 6, Harry, después de estar en la casa de los Dursley, llegaba al colegio, desde que lo conoció y cómo fue subiendo de año escolar y cómo fueron evolucionando en dificultad sus materias. Pero aquí en el número 7 podría él regresar al colegio porque estudiaría su 7º año. De hecho, aquí ya es donde él tomaría una especialidad que a él le gustaría ser auror, tiene aptitudes para hacerlo, tiene madera para cazar a magos tenebrosos, pero pues le toca a él cazar a uno de los magos más peligrosos que ha habido en mucho tiempo. Uno de ellos fue Grindelwald, que Dumbledore se enfrentó a él, y otro ahorita pues es Voldemort. Entonces él ya no regresa al colegio, porque ahora sí que la vida real es muy diferente. O sea, ¿cuántas veces nos han dicho que la vida real no tiene nada que ver con la universidad, con la escuela, con lo que aprendemos en la escuela? O sea, yo que estudié contaduría, a mí me dicen, mira, se compró mercancía por tal y tal, se pagó tanto de transporte y se pagó con cheque, tanto a crédito, con un interés tal, ¿no? Pero cuando uno llega a un despacho te dan una factura y te dicen regístrala. Y uno se queda, ¿dónde está lo de se compró mercancía o se pagó seguro? O sea, es muy diferente. Hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo lenguaje, porque para eso nos prepararon, pero sí es muy distinto el que te digan, a ver, haz una declaración. Entonces, y cada persona tiene su traje a la medida. Eso es como contaduría, y también lo vemos aquí en la magia, que realmente sí se les prepara, o sea, sí saben encantamientos, pociones, transformaciones, saben hacer hechizos, echar maldiciones, ponerse encantamientos, escudos, pero también está la parte donde la vida real, o sea, tienen que enfrentarse a los cocolazos y y a veces es lo que dice Harry, a veces nada más estás tú y el sentido común, que separa una línea muy delgada entre la vida y la muerte. Entonces ya en esta parte, también así como Voldemort con su nombre intimida a la gente y tiene mucho terreno ganado en una batalla, en una guerra de el bien contra el mal, o de que él quiere eliminar a los no magos. Ya tiene mucha batalla ganada con el nombre que es Voldemort. También Harry se va a enfrentar a él desde un punto de vista lógico. O sea, él, antes de enfrentarse a Voldemort, que eso es lo último que tiene que hacer, tiene que encontrar como su alma, el alma de Voldemort, que está dividida. Pues hasta un cierto punto se maneja que en 7, pero llega un momento en que vemos que está dividida en 8, y esa última fracción es la que se debe de atacar para poder lograr con él. Yo también me pongo a pensar en la vida real.
Perdón, eso es en la fantasía, pero en la vida real, este, no es matar a una persona, por ejemplo, Voldemort, quitar a Voldemort del camino y ya que nos quede como un sistema nuevo. Al contrario, es precisamente todo el sistema y eso es muy difícil de erradicar. Entonces, pues sí, la autora aterriza muchas cosas en el plano real, pero la realidad es muy diferente. No es como quitar a una sola persona o un solo representante, sino incluso ahorita lo estamos viendo en estos tiempos, 2025, estamos viendo que son a lo mejor bloques de países, a lo mejor son ideologías, a lo mejor son políticas económicas, o sea, es mucho más complicado. Sin embargo, yo pensaría que está muy, muy, muy bien aterrizado. Entonces aquí en la historia ya las personas maduran, o sea, pasan de que eran unos niños, de que estaban aprendiendo y ahora son adultos. Y ahora como adultos también tienen complicaciones humanas como adultos. Esto de las rencillas, los celos, el amor, la familia, o sea, pensar en la familia, en la profesión, pensar en otras personas, o sea, pensar en el bien de una comunidad y no solo en el personal, y eso lo podemos ver en otras culturas, ¿no? Que está el honor, que está la familia, que está la nación. Entonces, la historia realmente tiene muchos elementos. ¿Qué podríamos decir? Pues las familias que los apoyan, yo siempre he pensado que Harry Potter es una novela de amor, porque si bien le dice Dumbledore a Harry que él va a ganar con el amor, sí vemos el amor de madre, el amor de madre desde el principio con Harry Potter, pero no solo eso, también lo vemos en los mortífagos, o sea que ellos están peleando en un bando, creen en él, pero cuando les toca decidir entre el bando y su hijo, o sea, el amor de madre está por encima de todo, y se ha planteado, ¿no? Las personas que nos gusta Harry Potter, que decimos que hubiera pasado si Narcisa hubiera dicho la verdad. O sea, ahí lo que ella estaba pensando es en ver a su hijo. O sea, ya no le importa quién ganaba o quién perdía, quería ver a su hijo. Entonces, también vemos a la familia de Harry Potter que pues ama incondicionalmente a Dudley, no importa cómo sea Dudley, ahora sí que mamá cuervo. Entonces, vemos o sea, la autora nos muestra muchísimas oportunidades de ver el amor. Aunque no necesariamente la saga se centre en una historia de amor de pareja, que sí la hay, sí las incluyen, porque incluso hasta cuando vemos a Arthur Weasley diciendo a Molly, ay, flancito mío, o sea, sí vemos esas relaciones de pareja, pero no necesariamente que esté enfocada en el protagonista, que sí lo existe, pero más bien es como una historia secundaria. Y entonces, ¿cuál es la esperanza que nos dan? ¿Cuáles son las lecciones que nos dejan? O sea, elegir lo correcto, que tenemos la capacidad de decidir. O sea, siempre estamos entre dos, en una encrucijada entre dos o más alternativas, entre dos o más opciones, y entonces cada una tiene sus pros y sus contras, y entonces nos ayudan también, sobre todo en el caso de Dumbledore, que les comentaba que era como una guía que a pesar de que esta persona no esté, deja huella y deja bases sólidas y raíces en las que uno puede confiar. Entonces llegan las dudas, porque las dudas son muy humanas, pero pesa más la solidez de esta relación y lo sigue guiando. Y entonces, ¿qué decisiones va a tomar y qué opciones tiene? No porque haya una profecía o no porque eso es lo que le haya tocado, es lo que tiene que hacer. Entonces la persona lo decide. Cada una de las personas, o sea, cuando los principales amigos de Harry le dicen, nosotros decidimos estar contigo, pero también las personas que lo rodean, como otros profesores o incluso la familia Weasley, el que... Estoy pensando en los gemelos y me da tristeza, pero bueno, el hecho de que esa familia se enfrente con Voldemort apoyando a Harry, están luchando por un sistema, por Harry también porque lo quieren, lo aman, pero es por un sistema y para ofrecerle un mundo mejor a sus hijos, ¿no? Entonces aquí vemos también a matrimonios, o sea, recién casados con bebés que están luchando precisamente por un mejor mañana para sus hijos. Y bueno, afortunadamente la saga es muy alentadora, entonces vamos a tener el final feliz y vivieron felices por siempre jamás. Muy alentadora la saga, la que sabe cada quien. Más adelante a ver si tenemos la oportunidad de ver el libro 8, que es un punto y aparte,
yo no me enfoco en las películas, particularmente yo fue de los primeros libros que me gustaron, que me crearon hábito lector. Y cuando vi las películas, o sea, yo fue como de los primeros que yo leí libro y vi película y me enfrenté a este choque cultural entre la adaptación y el libro. Yo sé que es una adaptación, pero fueron las primeras veces que yo dije, esto no viene en el libro, o en el libro viene así. Entonces para mí fue un choque y yo digo, las películas como tal me gustan si fuera otra historia. O sea, si alguien me muestra un mago que entra a una escuela, que aprende hechizos y todo eso, yo lo veo como una alternativa o como para ponerle cara a los personajes. Pero no, o sea, yo no soy fan de las películas. De hecho, muchas cosas no me gustan, porque a veces en las películas ponen un poco blanco o negro para explicar algunas situaciones, particularmente eso no me gusta, y yo sé que en el libro vienen muchos matices, entonces no me gusta verlos representados en penumbra, o sea, pero entiendo que lo tenían que adaptar de esa manera para que visualmente se viera así como que lo bueno y lo malo, pero en el libro pues no, o sea, muy diferente. Yo soy fan de los libros, no soy fan de la mercancía. O sea, por ejemplo, mi esposo me dice, ¿no te gustaría una escoba de Harry Potter? Y yo digo, no, porque no vuela. O sea, para mí también es un choque cultural, porque yo me acuerdo que yo lloraba con el libro de Harry Potter y me decía, ¿por qué lloras? Y yo, porque no es real. Me encantaría que fuera real, ¿no? Pero pues no, no. Entonces, sí me tuve que aterrizar muchas veces porque la autora hace tan bien las cosas que, por ejemplo, dice de unas llaves. ¿Cuántas veces no se nos ha perdido una llave o decimos aquí estaba y ella le da una solución mágica que dice es que la llave tenía un hechizo, o sea, un mago travieso por él hecho un hechizo que la llave encogió hasta desaparecer? Y uno dice es que aquí estaba, es que aquí la dejé. Y entonces, ¿cuántas veces no nos ha pasado que ella adaptó muy bien cómo sería, o sea, como si fuera real? O sea, es muy, muy convincente como si fuera real. Y en este mundo y en este plano, nada más que en otro país. Hasta aquí, hasta ahorita, porque ya he mencionado otros países, pero ahorita no me voy a meter en eso, porque no los desarrolla, hasta ahorita no los desarrolla de esa manera. Bueno, pues eso es todo, muchas gracias por acompañarme hasta acá. Más adelante no sé si iré sacando temas al respecto, pero muchas gracias por acompañarme, eso es todo, hasta la próxima.